Si ustedes creen que el capitalismo premia al que compite mejor, tengo malas noticias. Los han estafado. Nos han vendido una mentira preciosa desde la escuela primaria. Nos dicen que el mercado es libre, que si tienes una buena idea y trabajas duro triunfarás. Mentira. El sistema no está diseñado para la competencia. Está diseñado para la dominación total. Y el hombre que escribió este manual operativo no quería competir. John D. Rockefeller no quería ser el mejor jugador, él quería ser el único jugador en la mesa, y lo logró. Llegó a controlar el 90% del petróleo mundial. 90%. Piensen en eso. No es una cuota de mercado, es un monopolio absoluto. Es tener el control del interruptor que enciende y apaga el mundo moderno. ¿Realmente creen que llegó ahí trabajando duro y ahorrando centavos? Por favor, eso es un cuento para mantener a los pobres tranquilos. Nadie, y repito, nadie llega a tener el Producto Interno Bruto de un país entero en su cuenta bancaria siendo un buen ciudadano. Estamos hablando de una fortuna que, ajustada a la inflación de hoy, superaría los 400,000 millones de dólares. Eso es más dinero del que tienen Elon Musk y Jeff Bezos juntos. Rockefeller no solo tenía dinero, tenía el control físico del combustible que iluminaba todas y cada una de las lámparas de los hogares de América. Tenía el poder de dejar a un continente a oscuras si le daba la gana. ¿Cómo un simple contable de Cleveland termina teniendo más poder que Dios y que el gobierno de los Estados Unidos juntos? Las cifras son tan absurdas que desafían toda lógica económica tradicional. Déjenme explicarles cómo funciona esto realmente con una metáfora de bar, porque los términos económicos son aburridos y están hechos para confundirlos. Imaginen que los invito a una partida de póker en mi casa. Ustedes traen su dinero, sus mejores estrategias y sus ganas de ganar. Se sientan a la mesa, les reparto las cartas y empieza el juego. Pero hay un pequeño detalle que no saben. Rockefeller no está jugando a las cartas con ustedes. Rockefeller es el dueño de la mesa. Rockefeller es el dueño de la baraja y sabe qué cartas van a salir. Rockefeller es el dueño del edificio y de la compañía eléctrica que nos da luz. Y lo más importante, Rockefeller es el dueño del banco que les presta las fichas para jugar. Si por algún milagro ustedes empiezan a ganar una mano, ¿saben qué pasa? Él simplemente apaga la luz, o cambia las reglas en mitad de la partida, o sube el alquiler de la silla donde están sentados. Rockefeller no jugaba a ver quién tenía la mejor mano. Él cobraba entrada por el simple privilegio de sentarse a jugar. Era el casino, la banca y el matón de la puerta al mismo tiempo. Y si intentabas quejarte, te rompía las piernas financieramente antes de que pudieras siquiera levantarte de la silla. Así es como se juega realmente en las grandes ligas. No se trata de suerte, se trata de ser el dueño del entorno. Y no crean por un segundo que esto es una clase de historia antigua que no tiene nada que ver con su vida actual. Al contrario, Jeff Bezos, los fundadores de Google, Larry Fink de BlackRock, todos estos multimillonarios modernos no son innovadores geniales. Son estudiantes, son alumnos aplicados que están copiando la tarea del maestro Rockefeller. Cuando Amazon destruye a una librería local bajando los precios hasta asfixiarla, eso es Rockefeller puro. Cuando Google decide qué ves y qué no ves en Internet, están aplicando el mismo manual de control de cuello de botella que inventó el viejo John. Bezos y Zuckerberg son solo imitadores usando las mismas tácticas sucias un siglo después. Así que olviden los hospitales con su nombre y las fundaciones benéficas que salen en las noticias. Eso es maquillaje para la historia, relaciones públicas para lavar la sangre. Hoy no vamos a hablar de su caridad. Hoy vamos a diseccionar el cadáver de sus competidores para ver la causa real de la muerte. Vamos a ver los sobornos, los espías industriales y la dinamita. Vamos a ver cómo se construye un imperio sobre los huesos de la competencia. ¿Están listos para ensuciarse las manos de verdad? Porque para entender el mundo en el que viven hoy, tenemos que entender el crimen original. El 15 de mayo de 1911, ese fue el día. El mazo del juez golpeó la mesa en Washington, D.C., y el sonido retumbó hasta Wall Street. El presidente del Tribunal Supremo, Edward White, leyó la sentencia. Fueron 20,000 palabras que supuestamente cambiarían la historia del capitalismo para siempre. La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró a la Standard Oil Company of New Jersey culpable de violar la ley Sherman antimonopolio. La orden fue clara y brutal: corten la cabeza de la bestia. La empresa debía morir. Tenían 6 meses para disolverse en 34 pedazos independientes. Los periódicos de la época se volvieron locos. Los titulares gritaban victoria del pueblo y el triunfo de la democracia. La gente celebraba en las calles como si hubieran derrocado a un tirano medieval. ¡Qué ternura! ¡Qué ingenuidad tan adorable! Pero no se equivoquen, no estaban juzgando a una empresa cualquiera, estaban juzgando a un imperio soberano. El acusado no era un simple CEO, era John D. Rockefeller, un hombre de 71 años, oficialmente retirado y dedicado a jugar al golf, pero cuya sombra cubría todo el continente americano. Era el hombre más odiado de América, conocido como el pulpo, cuyos tentáculos estrangulaban la economía nacional. Controlaba el 90% de todo el petróleo refinado de los Estados Unidos. Tenía más vagones de tren que las propias empresas ferroviarias. Dictaba el precio de la luz en cada hogar desde Nueva York hasta San Francisco. Controlar el 90% de un recurso vital no es un negocio, señores, es una dictadura. Y ese día, supuestamente, la dictadura había caído.
La versión oficial que les enseñan en los libros de historia es una película de Hollywood con final feliz. Nos dicen que el gobierno valiente, armado con la ley y la justicia, derrotó al malvado millonario avaricioso. Nos dijeron que al partir la empresa en 34 trozos, el poder de Rockefeller se diluiría como azúcar en agua caliente. Nos vendieron la idea de que esto era una victoria para el consumidor, que los precios bajarían y que la competencia florecería. Un cuento de hadas perfecto para que sigamos creyendo que el sistema funciona y que nadie está por encima de la ley. Pero aquí es donde la historia oficial empieza a oler a podrido. Analicemos la reacción del acusado. Un mensajero le lleva el telegrama con la sentencia al campo de golf, donde Rockefeller estaba jugando. Imaginen la escena. Te acaban de decir que tu obra maestra, el imperio que tardaste 40 años en construir, va a ser destruido por orden federal. ¿Qué hace Rockefeller? ¿Llora? ¿Grita? ¿Llama a sus abogados en pánico? No. Rockefeller lee el telegrama, sonríe con esa mueca fría que tenía, se lo guarda en el bolsillo y le dice a sus compañeros de juego: caballeros, sigan jugando. Y luego le da un consejo a su sacerdote que estaba allí con él. Compra acciones de Standard Oil. Compra todas las que puedas. ¿Por qué el hombre que acaba de perder su imperio le dice a su sacerdote que compre acciones de la empresa muerta? ¿Qué sabía el viejo zorro que el gobierno y el pueblo no sabían? Nadie celebra su propio funeral a menos que sepa que va a resucitar. Y vaya si resucitó. Miren la matemática del castigo, porque es la anomalía más grande de esta historia. En el año siguiente a la disolución, las acciones de las nuevas empresas no se hundieron, se dispararon hacia la estratosfera. Wall Street se volvió completamente loco comprando los pedazos del monopolio. Como resultado directo de la sentencia que supuestamente debía arruinarlo, la fortuna personal de Rockefeller se triplicó. Escucharon bien, se triplicó. Pasó de ser inmensamente rico a ser obscenamente rico. Se convirtió en el primer millonario documentado de la historia gracias a la sentencia en su contra. Esperen un momento, ¿el castigo fue triplicarle la fortuna? Si eso es un castigo, por favor, juez, castígueme a mí también. ¿Cómo es posible que una sentencia diseñada para destruirte te convierta en el hombre más rico que ha pisado la tierra? Y luego está la tercera anomalía, la más descarada de todas, los supuestos nuevos competidores. Crearon 34 empresas: Standard Oil of New Jersey, que hoy conocen como Exxon; Standard Oil of New York, que hoy es Mobil; Standard Oil of California, que hoy es Chevron. Diferentes nombres, diferentes logos, pero ¿saben quiénes eran los accionistas? Los mismos. Rockefeller mantenía el 25% de las acciones de todas las nuevas empresas. Era un truco de ilusionismo. Cambiaron el letrero de la puerta, pero el dueño de las llaves seguía siendo el mismo. Exxon, Mobil, Chevron, todas tenían el mismo ADN Rockefeller. No fue un divorcio corporativo, fue una clonación. Si las 34 empresas tienen el mismo dueño y los directivos se reúnen en el mismo club de campo los domingos, ¿realmente creen que van a competir entre sí bajando precios? Por supuesto que no. El juicio de 1911 no fue una ejecución, fue una operación de cirugía plástica para el monopolio. Fue una farsa legal para calmar a las masas mientras los dueños del dinero se hacían aún más ricos. Para entender cómo este hombre logró engañar a la Corte Suprema, al gobierno y al mundo entero de una manera tan espectacular, tenemos que dejar de mirar el final de la película. Tenemos que volver al principio. Olviden Washington y sus jueces con peluca. Vámonos a Cleveland, en el año 1863. Ahí es donde empezó a oler a queroseno y a traición. Ahí es donde se fraguó el crimen perfecto. ¡Alto! ¡Paren las máquinas! Si se quedan con la imagen del juicio de 1911, no entienden absolutamente nada de cómo funciona el mundo real. El crimen perfecto no ocurrió en los tribunales del siglo XX. El crimen perfecto ocurrió 40 años antes, en el barro, la suciedad y la oscuridad del siglo XIX. Rockefeller no ganó su partida en los despachos legales de Washington. Ganó en el salvaje oeste industrial. Así que olviden todo lo que saben y acompáñenme en este viaje al pasado. Estamos en la década de 1860. Estados Unidos acaba de salir desangrado de la guerra civil. El mundo es un lugar oscuro, literalmente. La gente todavía mataba ballenas en los océanos para usar su grasa y poder iluminar sus casas por la noche. Pero las ballenas se estaban acabando y el mundo necesitaba luz. En medio de este escenario aparece la fiebre del oro negro, Titusville, Pensilvania. Aquello era el caos absoluto. Imaginen una mezcla entre Las Vegas y una zona de guerra. Especulación salvaje, alcohol corriendo por las calles, prostitución, barro hasta las rodillas y hombres desesperados perforando la tierra esperando un milagro. Era una lotería. Un día eras millonario porque tu pozo escupía petróleo y al día siguiente estabas arruinado porque el pozo se secaba. El mundo necesitaba desesperadamente luz barata y estable. Pero el mercado del petróleo era una montaña rusa de locos. Los precios subían y bajaban un 300% en un solo mes. Si eras un empresario intentando vender lámparas, era imposible planificar nada. Y aquí entra John D. Rockefeller. Él miró ese caos y le dio asco. Él era un contable obsesivo, un hombre de orden, de libros contables perfectos. Él odiaba el riesgo. No quería ser un buscador de petróleo. Esos eran apostadores, jugadores de azar.
Rockefeller no quería apostar, él quería ser el dueño del casino. Su visión fue genial y malvada a la vez. No hay que controlar los pozos, eso es arriesgado y sucio. Hay que controlar las refinerías, hay que controlar el paso intermedio. Si controlas dónde se cocina el petróleo, controlas a los que lo sacan y a los que lo compran. De ahí viene el nombre Standard Oil. Él prometía un estándar de calidad y precio en un mundo de caos, pero no estaba solo en este juego. Había otros tiburones en el agua, los Wildcatters, los perforadores independientes, eran tipos duros, y por encima de todos, estaban los verdaderos amos del universo en ese momento, los dueños de los ferrocarriles, Cornelius Vanderbilt, el rey de los trenes en Nueva York, y Tom Scott, el rey de los trenes en Pensilvania. Ellos controlaban las venas por donde circulaba la sangre de la economía. Ellos decidían quién enviaba sus productos y quién se pudría en el almacén. Rockefeller miró el tablero y vio una escalera donde otros veían muros. Él necesitaba transportar su queroseno barato a las ciudades. Los ferrocarriles necesitaban trenes llenos constantemente para ser rentables, así que hicieron un pacto con el diablo. Rockefeller garantizó un volumen masivo y constante de carga a cambio de descuentos enormes. Pero eso no era suficiente para su apetito. Rockefeller no quería solo una ventaja, él quería destruir a los demás. Mientras otros buscaban petróleo, él buscaba orden, y el orden, mis amigos, requiere sangre. Ahora cambiemos el mapa. No estamos en los campos de petróleo de Pensilvania, estamos en Cleveland, Ohio. ¿Por qué Cleveland? Porque era el cuello de botella logístico perfecto. Era el punto estratégico donde se encontraban las líneas de trenes y los barcos de los grandes lagos. Quien controlara Cleveland, controlaba la salida del petróleo hacia Nueva York y hacia el mundo entero. No importaba cuánto petróleo sacaras del suelo en Pensilvania, si no podías pasarlo por Cleveland, no valía nada. Aquí ocurrió lo que los historiadores llaman la masacre de Cleveland de 1872. En cuestión de 3 meses, escuchen bien, 3 meses, Rockefeller compró 22 de sus 26 competidores. No fue una negociación de negocios amable, fue una guerra relámpago. La táctica era simple. Rockefeller iba a ver a su competidor, le mostraba sus libros contables, que eran falsos o exagerados, y le decía, o me vendes tu refinería ahora por el precio que yo diga, o te arruino en 2 semanas. Y no era una amenaza vacía, era una extorsión pura y dura. Pasó de controlar el 10% al 25% de la capacidad de refinado nacional en unas pocas semanas. ¿Cómo podía estar tan seguro de que los arruinaría? Porque tenía una máquina de espionaje perfecta. Tenía agentes comprados dentro de las oficinas de los ferrocarriles. Él sabía exactamente cuánto enviaban sus competidores, a dónde lo enviaban y a qué precio. Sabía sus márgenes mejor que ellos mismos. Era como jugar al póker viendo las cartas de todos los demás. Los pequeños empresarios intentaron resistir. Hubo protestas, hubo intentos de unión, pero Rockefeller tenía a los bancos y a los trenes en su bolsillo. La resistencia fue aplastada financieramente antes de que pudiera siquiera organizarse. Era una carnicería silenciosa, sin disparos, solo quiebras. Pero esperen porque aquí viene la parte más sucia, el secreto técnico que realmente le dio el trono. Suena aburrido, se llama drawbacks o reembolsos, pero les aseguro que es la estafa más brillante de la historia. Vamos al bar para explicarlo, porque si no, no se lo van a creer. Imaginen que tienen un club nocturno muy exclusivo. Ese club es el ferrocarril. Hay 2 tipos que quieren entrar a vender sus productos dentro del club. Uno eres tú, la competencia. El otro es Rockefeller. El gorila de la puerta les dice que la entrada cuesta $100. Tú, como eres un buen ciudadano, sacas tu billetera y pagas tus $100. Entras al club. Luego llega Rockefeller. El gorila le cobra $50, porque Rockefeller trae a muchos amigos. Hasta ahí es injusto, pero es un descuento por volumen. Pasa en todos lados. Pero aquí está el truco, el famoso drawback. De los $100 que tú pagaste para entrar, el dueño del club, en secreto, por debajo de la mesa, le da $25 a Rockefeller. ¿Entienden la magnitud del robo? Tú pagas 100, Rockefeller paga 50 y recibe 25 de tu dinero. El coste real para él es $25, el coste para ti es $100. Estás subsidiando a tu enemigo mortal. Cuanto más vendes tú, cuanto más éxito tienes, más rico se hace él con tu dinero. Básicamente, Rockefeller te obligaba a pagarle por el privilegio de intentar competir contra él. Es como si en un partido de fútbol cada vez que el equipo rival marca un gol, el árbitro le suma 2 puntos a tu marcador. Es imposible ganar, es matemáticamente imposible competir. ¿Genio o criminal? Depende de si eres el que cobra el cheque o el que lo paga. Rockefeller convirtió a sus competidores en sus financiadores involuntarios. Con este sistema, Rockefeller ya no era un simple empresario. Era el dueño del sistema. Había eliminado el riesgo del capitalismo, pero la gente empezó a enterarse y se enfadaron. Para ocultar este esquema ilegal, creó el trust. Fue un invento legal brillante y retorcido. Una estructura donde 9 hombres, sus títeres de confianza, controlaban las acciones de todas las empresas en diferentes estados en confianza. El objetivo era burlar las leyes que prohibían a una empresa de Ohio poseer acciones en Nueva York.
El trust fue la máscara que se puso el monstruo para parecer humano. Cuando llegaron al juicio de 1911, Rockefeller ya había ganado la partida 30 años antes. El sistema estaba tan bien diseñado, tan integrado, que ni siquiera la Corte Suprema pudo entenderlo. Al disolver el trust, solo rompieron el papel legal, pero la infraestructura, los oleoductos, las refinerías y los acuerdos secretos seguían ahí. Separar las empresas en 1911 fue inútil, porque el sistema de control ya estaba unificado en la práctica. Ya sabemos cómo lo hizo, ya entendemos el sistema, pero nos falta ver el mecanismo exacto de su traición final y cómo se transformó para controlar algo mucho más valioso que el petróleo, su salud y su mente. Mientras todos celebraban la muerte de Standard Oil en 1911 con champán y confeti, el viejo John ya estaba planeando su siguiente jugada maestra en las sombras. Rockefeller era más rico que nunca, sí, pero tenía un problema existencial. Thomas Edison había inventado la bombilla eléctrica. La electricidad se estaba extendiendo por los hogares de América y estaba matando el negocio del queroseno para lámparas. Su producto estrella se estaba volviendo obsoleto. ¿Qué haces cuando tienes todo el petróleo del mundo, pero la gente empieza a usar bombillas eléctricas? ¿Te rindes? Número, te inventas una nueva necesidad. Aquí es donde el monopolio deja de ser físico y se vuelve mental. Aquí es donde empieza la verdadera pesadilla. La mayor operación de compraventa de la historia no fue de acciones ni de barriles de crudo. Fue la compra de la verdad científica. Rockefeller descubrió que el petróleo tenía subproductos tóxicos, desechos químicos, que podían patentarse como fármacos. Era oro puro sacado de la basura. Pero había un obstáculo: los médicos de la época. A principios del siglo XX, la mayoría de los médicos usaban hierbas, homeopatía, naturopatía y métodos holísticos. Y adivinen qué, no puedes patentar una planta, no puedes monopolizar la naturaleza. Eso no le servía a Rockefeller. Necesitaba cambiar la medicina para que sus productos fueran la única opción. En 1910, Rockefeller y Andrew Carnegie contrataron a un hombre llamado Abraham Flexner. Este hombre no era médico, era un educador. Le pagaron para escribir un documento que pasaría a la historia como el Informe Flexner. Este informe supuestamente evaluaba todas las escuelas de medicina de Estados Unidos. La conclusión del informe fue predecible. Cualquier escuela que enseñara métodos naturales, homeopatía o quiropráctica era etiquetada de charlatanería y debía cerrarse. Solo las escuelas que se centraran en la medicina alopática, basada en fármacos sintéticos patentables, eran consideradas científicas. Y aquí viene el chantaje, la transacción brutal. Rockefeller no solo publicó el informe, puso el dinero sobre la mesa. Ofreció más de $100 millones de la época, lo que hoy serían miles de millones, en donaciones a universidades y hospitales. Pero el dinero venía con una condición estricta. Debían seguir al pie de la letra las recomendaciones de Flexner. Debían eliminar la medicina natural de sus planes de estudio y centrarse exclusivamente en la prescripción de fármacos. El resultado fue devastador. Más de la mitad de las escuelas de medicina de Estados Unidos cerraron sus puertas. La medicina natural fue criminalizada. La acusación es clara y con cifras. La medicina moderna no se diseñó principalmente para curarte. Se diseñó porque Rockefeller necesitaba vender sus productos del petróleo, y la medicina natural no usaba sus químicos. Invirtió $100 millones no por bondad, no por filantropía, sino para crear un canal de ventas perpetuo para sus petroquímicos. Rockefeller financió la medicina para eliminar a su competencia natural, exactamente igual que hizo con las refinerías en Cleveland. Pero Rockefeller era un hombre bruto, un hombre de negocios duros. Necesitaba un cerebro maquiavélico para pulir su imagen. Entra en escena Frederick T. Gates. No tiene relación con Bill Gates, aunque son espiritualmente idénticos. Gates era un ministro bautista convertido en el asesor de negocios más despiadado que puedan imaginar. Gates vio que la gente odiaba a Rockefeller, que su vida corría peligro por el resentimiento público. Le dijo una frase que cambió la historia: tu fortuna te aplastará como una avalancha. Debes regalarla para mantener el poder. Gates fue el arquitecto de la filantropía científica. Él diseñó la fundación exenta de impuestos. Es la trampa fiscal perfecta. El dinero se dona a la fundación, así que no paga impuestos al Estado. Pero la fundación invierte ese dinero en las propias empresas de Rockefeller y en controlar la educación y la ciencia. Es un bucle de poder infinito. Como decían los documentos de la Junta de Educación General que ellos fundaron, no queremos convertir a esta gente en filósofos o pensadores. Queremos trabajadores perfectos. Control social y evasión fiscal legalizada, todo bajo el disfraz de la caridad. Ahí está el truco de magia, el momento eureka. Si controlas lo que está en los libros de texto de los niños y en las facultades de medicina, no necesitas violencia, no necesitas matones rompiendo piernas. Creas un ejército de médicos y profesores que defenderán tu sistema, porque es lo único que les han enseñado. Si controlas la educación, controlas la mente de la nación por los próximos 100 años. Dejaron de ser simples petroleros y se convirtieron en arquitectos de la realidad. ¿Y quién ganó con todo esto? ¿Quién es el beneficiario final? La dinastía Rockefeller y la élite corporativa moderna.
Este modelo de fundación, control y beneficios sin impuestos, es exactamente el manual que usan hoy la Fundación Gates, la iniciativa Chan Zuckerberg y todas esas grandes ONGs que ven en las noticias. Standard Oil nunca murió, se convirtió en Big Pharma, se convirtió en Big Tech y se convirtió en el sistema educativo. Ganaron inmunidad total, son dueños de la moralidad pública y dictan la política global sin que nadie los haya votado jamás. Así que ahí lo tienen, el crimen perfecto. Pero antes de irnos tengo una última pregunta incómoda para ustedes. Vamos a cerrar esto. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió realmente en esta historia? Oficialmente nos dicen que el monopolio perdió en 1911. Nos dicen que la justicia triunfó. Pero la realidad, fría y dura, es que quien perdió fue la democracia y el concepto mismo de libre mercado. El perdedor real fue el pequeño empresario honesto y el ciudadano común que cree ingenuamente que su voto vale más que el dinero de un lobby corporativo. John D. Rockefeller no murió en una celda oscura pagando por sus crímenes. Murió en 1937, en su mansión de Florida, a los 97 años, sonriendo tranquilamente en su cama. Murió con una fortuna estimada en $1.400 millones de la época, lo que representaba casi el 2% del Producto Interno Bruto de todo Estados Unidos. La democracia intentó morder al dinero y se rompió los dientes. El pueblo obtuvo bibliotecas gratis, sí, pero a cambio perdió su soberanía económica para siempre. ¿Y quién ganó? La respuesta es obvia, la dinastía Rockefeller y la élite corporativa que heredó su trono. Standard Oil no desapareció en el aire. Se puso un traje nuevo, se lavó la cara y se llamó ExxonMobil, se llamó Chevron, se llamó JP Morgan Chase. Ganaron la inmortalidad financiera, crearon un sistema de riqueza generacional intocable por los impuestos y un control político perpetuo. El sistema que diseñaron no solo sobrevivió al juicio de 1911, se perfeccionó. No ganaron una batalla, señores, ganaron la guerra para siempre. ¿Recuerdan la partida de póker de la que hablamos al principio? Esa donde les dije que Rockefeller era el dueño de la mesa, de la baraja y de la luz. Ahora entienden la profundidad real de esa trampa. Las leyes antimonopolio y los juicios no fueron más que el gerente del casino cambiando la baraja vieja por una nueva para que pareciera que el juego era limpio, pero el juego seguía amañado desde la base. Nosotros, los ciudadanos, somos los que apostamos nuestros ahorros y nuestras vidas en esa mesa, creyendo que si tenemos suerte podemos ganar. Pero ellos, a través de sus fundaciones benéficas, están sentados en la oficina del gerente, mirando por las cámaras de seguridad cómo nos peleamos por unas pocas fichas. Ellos cobran la comisión de cada mano, pase lo que pase, sin arriesgar absolutamente nada. Los políticos que ven en la televisión son solo los crupieres. Trabajan para la casa, no para los jugadores. Oficialmente, el casino de Rockefeller se cerró en 1911. Realmente solo se volvió exclusivo para VIPs, y los demás nos quedamos fuera mirando. El círculo se cierra. Empezamos buscando un monopolio de petróleo y encontramos un monopolio de la realidad. No odien al jugador, entiendan el juego. La tesis final es dolorosa pero necesaria. El mundo no lo mueven las ideologías bonitas, ni los discursos sobre derechos humanos. El mundo lo mueven los cuellos de botella logísticos. Pueden hablar de libertad, igualdad y fraternidad todo lo que quieran. Pero al final del día quien controla el grifo del petróleo, quien controla los servidores de datos, quien controla el flujo del dinero, es quien controla al sediento. Esta historia no es sobre el pasado en blanco y negro, es sobre su cuenta de Amazon, es sobre su búsqueda en Google y es sobre las medicinas que toman. Es el mismo manual operativo, ejecutado con una precisión digital. Si han llegado hasta aquí, hasta el final de este video tienen mis respetos, de verdad. La mayoría de la gente prefiere la fábula escolar del hombre hecho a sí mismo y el gobierno justo. Es más cómodo vivir en esa mentira. Es difícil mirar al monstruo a los ojos y no parpadear. Y ustedes lo hicieron. Ahora son parte de ese pequeño y solitario club de los que saben cómo se hace realmente la salchicha. Saber esto no los hará millonarios. Probablemente tampoco los hará felices. Pero al menos dejarán de ser unos ingenuos. Y eso, hoy en día, es un superpoder. La próxima vez que les vendan una crisis mundial o una solución mágica en las noticias, no miren los labios del que habla, no escuchen las palabras bonitas, miren quién es el dueño del micrófono, apliquen el filtro eterno, cui bono, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia físicamente y económicamente? Ahí y solo ahí encontrarán la verdad.